Ya, en el siguiente video vamos a hablar acerca de la concavidad de puntos de inflexión de una función, ¿ya? Para lo cual hemos dividido la pantalla en tres secciones para explicar cada caso. Empezando por el caso, por el ejemplo de la izquierda, vemos que tenemos una función a la cual le hemos denominado f, que también la podemos llamar curva. Ya, ahora empecemos por definir qué es concavidad. La concavidad nos dice que es el espacio interno que rodea una curva o una función. Vamos a usar el término curva. Ya, entonces vemos que el espacio interno que rodea esta curva eh, estaría indicado por estos trazos de aquí, como podemos ver. Vamos haciendo unas líneas de trazo para indicar cuál es el espacio interno que rodea esta curva f, ya. Ya es solo para que se visualice mejor. Ya, entonces lo que tenemos que tener presente en este caso es que vemos que el espacio interno que rodea esta curva, que se representa con las líneas rojas, está por encima de la curva. Si ven, vemos que las líneas rojas están encima de la línea azul. Entonces para este caso tenemos una concavidad dirigida hacia arriba. Ya, entonces vamos a señalar eh, qué tipo de concavidad es esta. Vemos que este es una concavidad hacia arriba. Ya, muy bien, pasamos al siguiente ejemplo en el cual vemos que también tenemos una curva a la cual hemos denominado G. Como habíamos dicho, la concavidad es el espacio interno que rodea a la gráfica de una curva. Entonces nuevamente hagamos los trazos para ver cuál es el espacio interno de la curva. Hacemos trazos para que se vea cuál es el espacio interno que rodea la curva, ya. Entonces vemos que aquí el espacio interno que rodea la curva está por debajo de la curva, es decir, las líneas rojas están por debajo de la línea azul, ya. Entonces para este caso vamos a llamar que esta es una concavidad hacia abajo, porque el espacio interno que rodea esta curva está por debajo de la curva, ya. Entonces lo vamos a indicar nuevamente. Copiar, vamos a copiar y lo pegamos aquí para que no se nos olvide. Entonces sabemos que aquí para este caso esta curva es cóncava hacia abajo, esta función es cóncava hacia abajo, ya. Para el tercer caso en cambio tenemos una combinación de concavidades que es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, ya. Para que se visualice mejor vamos a hacer unos trazos. Como podemos ver, aquí tenemos al lado izquierdo de esta recta que es tangente en un punto a esta función h. Tenemos hacia la izquierda tenemos un tipo de concavidad y hacia la derecha de esta recta tangente tenemos otro tipo de concavidad. Entonces vamos a ver qué tipo de concavidad es. Entonces si prolongamos hacia acá, por ejemplo, la parte izquierda y de igual manera la parte derecha, ya. Entonces vamos a hacer nuevamente unos trazos como en los ejemplos anteriores. Vemos que este viene a ser el espacio interno que rodea esta curva para la parte izquierda, ya. Y para la parte derecha también vamos a señalar cuál es el espacio interno que rodea esta curva, ya. Muy bien, entonces como podemos ver el lado izquierdo de esta curva tiene concavidad hacia arriba y la parte derecha tendría una concavidad hacia abajo, como está el ejemplo. Entonces cuando tenemos de este caso vemos que debe haber un punto en el cual cambia la concavidad de hacia arriba hacia abajo o viceversa. Entonces este punto en el cual sucede este cambio de concavidad lo llamamos punto de inflexión. Lo vamos a señalar para que quede ahí claro y no se nos olvide. Entonces lo traemos hacia acá. Entonces sabemos que ese punto azul es un punto de inflexión que es el mismo que indica el cambio de concavidad dentro de un dominio de una función, ya. Eso en cuanto a la parte gráfica. Ahora vamos a ver a la parte analítica o también matemática, como se conoce comúnmente. Ya, ahora entonces vemos que
para cuando una función es cóncava hacia arriba se tiene que cumplir sí o sí la siguiente condición en cuanto a la parte matemática. Tendríamos que la función, la segunda derivada de la función tiene que ser mayor a 0 para tener una concavidad de hacia arriba. Entonces lo señalamos, lo ponemos por aquí debajo. Entonces tenemos que cuando una curva es cóncava hacia arriba, obligadamente se cumple que la segunda derivada de la función f tiene que ser mayor a 0. Y ahora para la concavidad hacia abajo necesariamente tiene que cumplirse la siguiente condición. Vamos a ver que vendría a ser que la segunda derivada tiene que ser menor a 0. Cuando se cumple esto podemos decir que la curva es cóncava hacia abajo, o si es que ya sabemos que es cóncava hacia abajo, por análisis matemático tenemos que siempre la segunda derivada de la función g va a ser menor a 0. ¿Ya? Y para el caso del punto de inflexión tendríamos la siguiente condición, que vendría a ser esta de aquí, que la segunda derivada de la función tiene que ser igual a 0. Entonces cuando nosotros igualamos a 0, vamos a determinar en qué punto de la función existe ese punto de inflexión en el cual la concavidad cambia. ¿Ya? Entonces eso en cuanto al análisis matemático. Y como último punto tenemos para el caso de cuando es cóncava hacia arriba, cuando a ver, aquí se nos movió un poquito. Ya, entonces tenemos que cuando la segunda derivada de la función es mayor a 0, entonces podemos nosotros asegurar que la función tiene un mínimo relativo, el cual debe estar por aquí, por la parte baja de esta curva. A ver, lo podemos señalar también. Entonces el mínimo estaría por aquí, ¿no es cierto? Ya, entonces podemos decir que cuando la segunda cuando es cóncava hacia arriba, la función tiene por ley un mínimo relativo. Ya, ahora cuando la función es cóncava hacia abajo, va a suceder que tiene un máximo relativo también. Ya, entonces lo señalamos de aquí. Vemos que g va a tener que si la función es cóncava hacia abajo, por ende va a tener un máximo relativo. Ya, y acá en cuanto al punto de inflexión, como ya habíamos dicho, este nos sirve para determinar en qué punto sucede el cambio de concavidad. Ya, entonces tenemos de aquí. Ya, entonces vemos que como de manera de una conclusión, vemos que cuando una curva es cóncava hacia arriba, la segunda derivada de la función tiene que ser obligadamente mayor a 0 y por ende también va a tener un mínimo relativo. En cuanto si una función es cóncava hacia abajo, la segunda derivada de esta función tiene que ser menor a 0 y por ende va a tener un máximo relativo. Y cuando tenemos un cambio de concavidad, de ley vamos a tener un punto de inflexión, el cual vamos a determinar mediante la segunda derivada igualando a 0. Ahí nos va a dar el punto en el cual sucede el cambio de concavidad. Ya, y eso ha sido todo en este video.